Mi nombre es Cecilia y tengo 64 años. Siempre creí que mi hijo valoraría todo lo que su padre y yo construimos juntos. Pero cuando me arrancó las llaves de nuestra casa diciéndome, «¿Ya no vives aquí?», algo se rompió dentro de mí para siempre. En ese momento decidí que era hora de que conociera la verdad que su padre guardó hasta el final, y lo que descubriría en ese testamento cambiaría todo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Regresaba del mercado con las bolsas colgando de mis brazos cansados cuando vi el auto de Rodrigo estacionado frente al portón. El motor encendido, el escape lanzando humo como si tuviera prisa, como si mi casa fuera apenas una parada rápida en su agenda importante. Intenté sonreír, ajustando las bolsas para saludarlo con la mano libre. Mi hijo había venido a visitarme. Qué sorpresa tan linda para una tarde de jueves. Pero Rodrigo no sonrió. Salió del auto con movimientos bruscos, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sus ojos no buscaron los míos con cariño, sino con algo que me heló la sangre antes de que pronunciara una sola palabra. Caminó hacia mí con pasos decididos, la mandíbula apretada, y extendió la mano abierta frente a mi rostro. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, no me ayudó con las bolsas que pesaban cada vez más. «Mamá, ya no vives aquí», soltó como quien anuncia el clima, y antes de que pudiera procesar esas palabras imposibles, arrancó las llaves de mi mano con un tirón seco que me quemó los dedos. El gesto fue tan brusco, tan violento en su simplicidad, que sentí como si me hubiera abofeteado. Las bolsas cayeron al suelo, derramando manzanas que rodaron por el camino de entrada, tarjetas del supermercado que volaron con el viento de la tarde. Mi vida entera parecía estar desparramándose sobre el pavimento, junto con esas compras que ya no tendría dónde guardar. ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió quebrada, pequeña, irreconocible incluso para mí misma. Detrás de él, en el umbral de la puerta de mi casa, Paula apareció cruzada de brazos. No dijo nada, pero su postura lo decía todo. Aprobación silenciosa, triunfo apenas disimulado. Era como si llevara semanas esperando este momento, planeándolo, saboreándolo por anticipado. Rodrigo sostuvo las llaves frente a mis ojos como si fueran un trofeo ganado en batalla. «La casa se va a vender, mamá, para algo más útil. Ya hablé con un par de agentes inmobiliarios. El barrio está cotizado y no podemos desperdiciar esta oportunidad». Cada palabra caía sobre mí como piedra. ¿Desperdiciar? ¿Oportunidad? Esta casa donde envejecí junto a Héctor, donde crié a este hombre que ahora me miraba como si fuera un obstáculo, ¿era un desperdicio? Las paredes que pintamos juntos, el jardín que planté con mis propias manos, la cocina donde preparé miles de cenas para él. ¿Todo eso era simplemente una transacción pendiente? «Rodrigo, esta es mi casa», logré decir, aunque sentía la garganta cerrándose, el aire volviéndose denso y escaso. «Tu padre y yo la construimos. Aquí creciste tú, aquí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan cuentas, mamá». Su tono era frío, impaciente, como si estuviera explicándole matemática básica a alguien particularmente lento. «Paula y yo necesitamos ese dinero. Tenemos planes, proyectos. No podemos quedarnos esperando a que tú... Bueno, ya sabes, esperando a que yo qué, a que muera». El pensamiento me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme contra el auto para no caer. Mi propio hijo estaba contando los días hasta mi funeral para poder cobrar su herencia. Rodrigo ya estaba girando sobre sus talones, guardándose mis llaves en el bolsillo, como si siempre hubieran sido suyas. Paula sonrió apenas, una curva pequeña y cruel en sus labios perfectamente pintados antes de desaparecer dentro de la casa, dentro de mi casa. «Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas», agregó él sin voltear, caminando de regreso al auto. «Paula ya contactó a una empresa de mudanzas. Te ayudarán con lo que quieras llevarte». El motor rugió de nuevo y el auto se alejó, llevándose las llaves, llevándose mi seguridad, llevándose al hijo que creí conocer. Me quedé ahí parada, rodeada de manzanas rodadas y papeles volando, mientras la tarde nublada parecía desplomarse sobre mis hombros con todo su peso gris. Pero algo más estaba naciendo dentro de mí. No era solo dolor, no era solo humillación. Era algo más profundo, más oscuro, más poderoso.
Un silencio inquietante que traía consigo una pregunta que no me había permitido hacer en años. ¿Hasta cuándo iba a dejar que me borraran de mi propia vida? Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala vacía, con las luces apagadas, dejando que los recuerdos me inundaran como olas que ya no tenía fuerzas para contener. Héctor, mi Héctor. Si pudiera verme ahora, con el corazón destrozado por el hijo que ambos criamos con tanto amor, ¿qué me diría? Conocí a Héctor cuando ambos teníamos 20 años, y el mundo era apenas una promesa brillante y lejana. Él trabajaba en un taller mecánico. Llegaba todos los días con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de sueños que me contaba mientras compartíamos té en el apartamento diminuto que alquilábamos. 2 habitaciones estrechas donde el ruido de los vecinos se colaba por paredes tan delgadas que parecían de papel. Yo cosía para una fábrica textil, turnos interminables que me dejaban los dedos adoloridos y la espalda rígida. Pero cuando Héctor llegaba, todo se volvía más liviano. Él se sentaba a mi lado mientras yo terminaba dobladillos y me hablaba de la casa que algún día tendríamos. Con jardín, decía siempre, para que plantes tus rosas, Cecilia, y con una cocina grande donde puedas cocinar sin golpearte los codos contra las paredes. Guardamos cada peso como si fuera el último. Renunciamos a cines, a restaurantes, a ropa nueva. Comíamos arroz con huevo 4 veces por semana y celebrábamos cuando podíamos comprar un pollo entero los domingos. Pero estábamos felices, porque cada moneda ahorrada nos acercaba un paso más a nuestro sueño. Tardamos 7 años. 7 años de sacrificios, de turnos dobles, de noches contando billetes sobre la mesa de la cocina. Cuando finalmente compramos el terreno, Héctor lloró. Lo vi limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado, pero yo también estaba llorando. Esa tierra embarrada y vacía era nuestra, y sobre ella construiríamos el hogar que habíamos imaginado en tantas conversaciones nocturnas. La construcción fue lenta, tan lenta que hubo momentos en que creí que nunca terminaríamos. Pero Héctor trabajaba los fines de semana junto a los albañiles, cargando ladrillos, mezclando cemento, instalando ventanas con sus propias manos. Yo limpiaba el polvo al final de cada día y trataba de visualizar cómo se vería todo cuando estuviera terminado. Cada ladrillo llevaba nuestro sudor, cada ventana representaba meses de ahorro, cada puerta era una promesa cumplida. Cuando finalmente nos mudamos, llevando nuestros pocos muebles en un camión prestado, juré frente a Héctor que esa casa sería nuestro refugio para siempre, el lugar donde envejeceríamos juntos, donde recibiríamos a nuestros nietos, donde guardaríamos todos los momentos importantes de nuestra vida. Y durante 38 años cumplimos esa promesa. Rodrigo nació 2 años después de la mudanza. Creció en esa casa, rodeado de amor y estabilidad. Nunca le faltó comida caliente en la mesa, ropa limpia en su armario, o brazos listos para consolarlo cuando el mundo le parecía demasiado duro. Héctor le enseñó a andar en bicicleta en ese mismo jardín donde ahora Paula planeaba construir no sé qué. Yo le curé rodillas raspadas en esa cocina que mi hijo ahora consideraba obsoleta. Cuando Héctor murió hace 3 años, sentí que esa casa era lo único que mantenía mi corazón latiendo. Cada rincón guardaba su presencia. El sillón donde leía el periódico los domingos, el banco del jardín que construyó para que yo pudiera sentarme a tomar sol, la repisa donde guardaba sus herramientas organizadas con obsesiva precisión. Rodrigo era mi último lazo con él, el hijo que heredaría no solo paredes y techo, sino los valores que habíamos intentado sembrar en él: trabajo duro, gratitud, respeto, familia. Creí que el amor que le entregué durante toda su vida volvería a mí multiplicado cuando más lo necesitara. Pero me equivoqué, porque mientras yo lloraba la pérdida de mi esposo, aferrándome a los recuerdos que esta casa guardaba, Rodrigo ya estaba calculando cuánto dinero podría sacar de ella. Y Paula, esa mujer que entró en nuestras vidas con sonrisas calculadas, estaba alimentando esa ambición con cada palabra venenosa, susurrada al oído de mi hijo. Esta casa no era una propiedad, era mi vida entera condensada en cimiento y afecto. Y eso nadie tenía derecho a arrancármelo. Paula entró en la vida de Rodrigo como una ráfaga de perfume caro y expectativas calculadas. La conocí en una cena de Navidad hace 4 años,
cuando mi hijo la trajo del brazo con esa sonrisa de hombre enamorado que me hizo pensar que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz. Llevaba un vestido ajustado color vino, tacones que la hacían parecer más alta de lo que era, y un bolso de diseñador que reconocí porque Paula se aseguró de mencionarlo 3 veces durante la cena. Al principio, traté de recibirla con el corazón abierto. Después de todo, si Rodrigo la amaba, yo también podría amarla. Pensé que finalmente tendría la hija que nunca tuve, alguien con quien compartir recetas, consejos, risas de mujer. Le preparé su plato favorito en cada visita. Le mostré las fotos de Rodrigo cuando era niño. Le conté historias de nuestra familia con la esperanza de que se sintiera parte de ella. Pero Paula tenía otra agenda. Los comentarios comenzaron sutiles, envueltos en sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos. «Qué linda esta casa, Cecilia, aunque los muebles son un poco antiguos. No te ofendas, es solo una observación». «Oh, ¿todavía usas estas cortinas? Pensé que ya nadie tenía este tipo de decoración». Cada frase era una pequeña puñalada disfrazada de preocupación. Cuestionaba todo. Los hábitos que Héctor y yo habíamos cultivado durante décadas, las tradiciones familiares que consideraba sagradas, hasta la forma en que expresaba afecto. «Los abrazos largos son un poco invasivos, ¿no crees?», me dijo una vez, después de que intentara abrazar a Rodrigo cuando llegó de un viaje de trabajo. Mi hijo se apartó incómodo, como si mi amor fuera algo de lo que debiera avergonzarse. Lentamente, Rodrigo dejó de ser mi hijo para convertirse en el portavoz de Paula. Dejó de llamarme simplemente para charlar, y cuando lo hacía, sus palabras sonaban ensayadas, como si ella estuviera parada a su lado dictándole el guión. «Mamá, Paula piensa que deberías considerar modernizar la casa. Ya sabes, por si algún día necesitas venderla. Oh, Paula dice que esa vajilla antigua ya no se usa, que deberías donarla o algo así». ¿Desde cuándo Paula decidía qué hacer con las cosas que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario? La casa, esa casa que construimos ladrillo por ladrillo, comenzó a ser mencionada con frecuencia alarmante en nuestras conversaciones. «Está en un barrio cotizado, mamá. Cuando sea el momento, valdrá mucho dinero», como si el momento al que se refería no fuera mi muerte. Como si ya estuvieran contando los días, calculando ganancias sobre mi tumba aún vacía. Yo trataba de tragar la angustia que me subía por la garganta cada vez que Paula inspeccionaba mi casa con esa mirada evaluadora. Caminaba por las habitaciones como agente inmobiliario, tocando paredes, mirando ventanas, haciendo comentarios sobre el potencial del espacio si se tiraban algunas paredes. No veía mi hogar, veía metros cuadrados, ubicación estratégica, inversión. Las visitas se convirtieron en inspecciones veladas. Paula llegaba con su teléfono en mano, tomando fotos para un proyecto de decoración que nunca materializaba. Abría armarios con curiosidad que rayaba en lo invasivo, preguntaba por documentos de propiedad con un interés que me helaba la sangre, sugería cambios que nadie le había pedido que sugiriera. Y Rodrigo, mi Rodrigo que alguna vez defendió esta casa como si fuera un castillo, ahora repetía cada opinión de Paula como loro entrenado. «Tienes razón, cariño, estos azulejos están pasados de moda». «Sí, amor, el jardín ocupa mucho espacio. Podría ser un estacionamiento más amplio». Cada palabra que salía de su boca era un eco de ella, y yo veía con horror cómo el hijo que crié desaparecía detrás de la sombra de su esposa. La casa dejó de ser un hogar para ellos. Se convirtió en inversión, en activo, en oportunidad. Hablaban de ella en términos financieros, mientras yo servía café en la cocina, donde preparé miles de cenas para esa familia. La distancia emocional crecía como moho en una pared olvidada, oscura y tóxica, pudriéndolo todo a su paso. Me sentía desplazada en mi propia historia, como si mi rol hubiera sido reducido a custodio temporal de una propiedad que otros ya consideraban suya. Paula hacía comentarios sobre mi edad con frecuencia preocupante. «A tu edad, Cecilia, mantener una casa tan grande debe ser agotador. ¿No has pensado en algo más pequeño, más manejable?» Sus palabras destilaban falsa preocupación, pero yo escuchaba claramente el subtexto. «Apresúrate a morirte o vete. Necesitamos ese espacio». Y Rodrigo, mi hijo que alguna vez me defendió de cualquier cosa, ahora cedía a cada exigencia de Paula sin pestañear. La sombra de ella se extendía sobre todo, sofocando el vínculo que había tomado 30 años construir.
Yo era la intrusa en mi propia vida, y ellos eran los dueños impacientes esperando que desocupara. Los cambios fueron tan graduales que al principio no quise verlos, o quizás sí los vi, pero preferí inventar excusas porque aceptar la verdad habría sido demasiado doloroso. Las llamadas de Rodrigo, que antes eran diarias, comenzaron a espaciarse. Primero fue cada 2 días, luego cada semana, hasta que pasaban 15 días sin que mi teléfono sonara con su nombre en la pantalla. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado. Reuniones importantes, proyectos urgentes, compromisos ineludibles. Paula había conseguido que lo ascendieran en su trabajo, decía él con orgullo, como si ese ascenso justificara abandonar a su madre. Es que ahora tengo más responsabilidades, mamá. Seguro entiendes. Y yo asentía, porque eso es lo que hacen las madres: entender, perdonar, esperar. Paula comenzó a sugerir que las visitas se redujeran para evitar desgaste. Es que Rodrigo llega tan cansado del trabajo, Cecilia. Los domingos necesita descansar, no conducir 1 hora hasta tu casa. Como si visitarme fuera una carga comparable a trabajar en minas de carbón. Como si los años que pasé criándolo no merecieran ni una tarde al mes. Siempre había un pretexto. Cuando los invitaba a almorzar, tenían planes previos. Cuando proponía visitarlos, la casa estaba desordenada o Paula no se sentía bien. Los almuerzos de domingo, esa tradición sagrada que mantuvimos incluso después de la muerte de Héctor, desaparecieron del calendario sin ceremonias ni explicaciones. Simplemente dejaron de venir, y cuando preguntaba, recibía respuestas vagas y frases hechas que no significaban nada. Pero Rodrigo sí llamaba cuando necesitaba dinero. Esas llamadas nunca se retrasaban. Mamá, surgió un imprevisto. ¿Podrías prestarme algo hasta fin de mes? Al principio eran montos pequeños que devolvía puntualmente. Luego las cantidades crecieron y las devoluciones se volvieron irregulares hasta desaparecer por completo. Dejó de agradecer, como si mi dinero fuera un derecho adquirido, una obligación que yo tenía de cumplir sin esperar reciprocidad. Paula tenía opiniones sobre mi casa que nadie le había pedido. Acumulas demasiadas cosas, Cecilia. A tu edad deberías simplificar, deshacerte de lo que no necesitas. Lo decía mientras miraba los muebles que Héctor y yo compramos con tanto sacrificio, las fotografías que documentaban nuestra vida entera, los objetos que para ella eran basura, pero para mí eran memoria condensada. Comencé a notar que cosas desaparecían. Documentos importantes que guardaba en el escritorio de Héctor ya no estaban donde los había dejado. El título de propiedad de la casa que siempre mantenía en la caja fuerte apareció fuera de lugar, como si alguien lo hubiera revisado. Facturas de servicios, recibos antiguos, papeles que probaban cuánto habíamos pagado por esta casa. Todo parecía haber sido inspeccionado por manos que no eran las mías. Rodrigo preguntaba sobre el testamento de Héctor con una frecuencia que me perturbaba. ¿Papá dejó todo en orden? ¿Consultaste con un abogado? ¿Está todo a tu nombre? Las preguntas venían disfrazadas de preocupación filial, pero yo escuchaba la ansiedad real detrás de ellas. ¿Cuánto hay? ¿A nombre de quién está? ¿Cuándo podremos cobrarlo? Paula lanzaba ideas sobre la casa como quien tira anzuelos esperando que alguno pique. Esta casa necesita renovación completa. Los pisos, las paredes, todo está muy anticuado. Claro que sería una inversión enorme. Quizás sería más práctico venderla y comprar algo moderno, ¿no crees? Lo decía sonriendo, como si estuviera haciéndome un favor al sugerir que abandonara el único lugar donde me sentía cerca de Héctor. Los comentarios sobre residencias para ancianos comenzaron a aparecer con regularidad sospechosa. Vi un anuncio de un lugar muy lindo, Cecilia, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Dicen que la soledad en personas mayores es muy peligrosa. Como si yo fuera un problema que necesitaba solución institucional. Como si vivir en mi propia casa fuera un acto de temeridad que debía corregirse. La frieza aumentaba con cada encuentro, pero siempre estaba disfrazada de sonrisas sociales y abrazos mecánicos que no significaban nada. Me había convertido en la suegra incómoda, la madre opcional, la anciana que estorbaba los planes de la pareja joven y ambiciosa. Rodrigo me miraba como se mira un trámite pendiente, y Paula ni siquiera se molestaba en ocultar su impaciencia. Yo lo sabía, Dios cómo lo sabía, pero preferí creer que era una fase, que el amor que sembré durante 30 años no podía marchitarse tan rápido,
que mi hijo eventualmente recordaría quién era. Me aferré a esa esperanza como náufraga a pedazo de madera flotante. Pero Paula no estaba improvisando. Cada comentario, cada sugerencia, cada alejamiento calculado era parte de un plan que había comenzado el día que entró en esta familia. La expulsión con las llaves arrancadas no fue un arrebato, fue el movimiento final de una estrategia ejecutada con paciencia de serpiente. Intenté hablar con Rodrigo más veces de las que puedo contar. Lo llamaba con el corazón acelerado, ensayando palabras que sonaran suaves, no acusatorias, que no lo alejaran más. Quería decirle que lo extrañaba, que Paula me trataba con frialdad, que sentía que estaba perdiéndolo poco a poco. Pero cada conversación terminaba antes de empezar. «Mamá, estás siendo sensible», me decía con ese tono que usaba cuando quería cerrar un tema sin discutirlo, como si mis sentimientos fueran síntoma de fragilidad emocional y no respuesta legítima a un abandono real. «Paula no tiene nada contra ti. Estás malinterpretando las cosas. Siempre has sido un poco dramática». Cada frase era como borrador pasado sobre mi dolor, invalidándolo, reduciéndolo a exageración de vieja solitaria. Y yo, Dios me perdone, aceptaba esa narrativa porque la alternativa era peor. Prefería creer que yo era el problema, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, que mi hijo seguía siendo el hombre bueno que crié y era mi percepción la distorsionada. Justificaba cada comentario cruel de Paula, cada ausencia de Rodrigo, cada olvido calculado. «Están construyendo su vida juntos», me repetía mientras limpiaba lágrimas que solo derramaba cuando estaba segura de que nadie me vería. «Es normal que se distancien un poco. Ya volverán». Preparaba sus comidas favoritas cada vez que anunciaban una visita. El asado que le encantaba cuando era niño, las empanadas que Héctor le enseñó a hacer, el postre de manzana que pedía en cada cumpleaños. Pasaba horas en la cocina, cocinando con la esperanza tonta de que el camino al corazón de mi hijo todavía pasara por su estómago, que el aroma de esos platos pudiera despertar los recuerdos del niño que alguna vez me abrazaba y decía que era la mejor mamá del mundo. Pero llegaban tarde, comían apurados, y Paula siempre encontraba algo que criticar. «Demasiada sal, Cecilia. Este tipo de comida es muy pesada para nosotros. Ya no comemos así». Rodrigo asentía como autómata, dejando la mitad en el plato, y yo guardaba las sobras que nadie volvería a comer mientras tragaba la humillación junto con los restos de mi esperanza. Llamaba para ofrecer ayuda con cualquier cosa. «¿Necesitan que cuide el jardín? ¿Quieren que les planche algo? ¿Puedo llevarles comida?». Recibía silencios largos al otro lado de la línea, o respuestas cortantes que dejaban claro que mi ayuda no era necesaria ni deseada. «Estamos bien, mamá. No hace falta que te molestes», como si ayudar a mi hijo fuera molestia y no la razón por la que mi corazón seguía latiendo. Limpiaba la casa obsesivamente, como si ordenar cada rincón pudiera de alguna manera ordenar también la relación que se desmoronaba. Sacaba brillo a los mismos muebles que Paula llamaba anticuados, lavaba cortinas que ella consideraba feas, pulía pisos que según ella necesitaban renovación completa. Era mi forma de aferrarme a la normalidad, de pretender que si mantenía todo perfecto, ellos verían el valor de lo que estaba tratando de preservar. Me sentaba en el cuarto de Rodrigo, rodeada de fotos de él cuando era niño, tratando desesperadamente de encontrar al hijo que conocí en el hombre frío que ahora me trataba como carga. Miraba su sonrisa de 8 años en una foto escolar y buscaba rastros de esa inocencia en el adulto de 35 que me arrancaba las llaves de la mano. ¿Dónde había quedado ese niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas? ¿Cuándo exactamente dejé de ser su refugio para convertirme en su obstáculo? Evitaba cualquier comentario que pudiera sonar crítico. Cuando Paula hacía un comentario hiriente, yo sonreía. Cuando Rodrigo cancelaba visitas en el último minuto, yo decía que entendía perfectamente. Me tragaba las palabras que quería gritar, las preguntas que necesitaba hacer, las verdades que debía decir, todo por el terror de crear más distancia de la que ya existía. Me volví experta en el arte de desaparecer, de hacerme pequeña, de no incomodar. Las noches eran mi único espacio de honestidad, cuando las luces se apagaban y no había nadie que pudiera juzgar mi debilidad, las lágrimas salían sin permiso.
Lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada que todavía olía al detergente que Héctor usaba, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento perdí a mi hijo, si había alguna forma de recuperarlo. Me anulé completamente tratando de preservar un vínculo que ya estaba roto. Dejé de tener opiniones, necesidades, límites. Me convertí en sombra de mí misma, en la madre conveniente que no molesta, que no exige, que existe solamente en los márgenes de la vida de otros. Y aún así, me aferraba a la esperanza de que todo volvería a ser como antes, de que esta pesadilla terminaría y recuperaría a mi hijo. Pero la agresividad del casal crecía cada semana. Las visitas se volvían interrogatorios velados sobre mis finanzas, mi salud, mis planes. El olor del abandono se colaba por las ventanas de la casa, impregnándose en las cortinas, en los muebles, en mi propia piel. Y yo, incluso sintiendo todo esto, seguía intentando no rendirme, seguía creyendo que el amor era suficiente. ¡Qué tonta fui! La conversación que destruyó todo ocurrió un martes por la tarde. Rodrigo pidió venir a hablar de algo importante, y yo, ingenua hasta el final, pensé que finalmente reconocería el daño que me estaba haciendo. Preparé té, saqué las tazas buenas que guardaba para ocasiones especiales, até mi cabello con el prendedor que Héctor me regaló. Quería verme digna, fuerte, capaz. Llegaron juntos, por supuesto. Paula nunca lo dejaba venir solo. Se sentaron en el sofá de la sala como si fueran agentes de bienes raíces evaluando una propiedad, no mi hijo y su esposa visitando a la madre. Rodrigo carraspeó incómodo, evitando mi mirada, mientras Paula se reclinaba con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «Mamá, necesitamos hablar sobre la casa», comenzó Rodrigo, y mi estómago se apretó antes de que terminara la frase. «Paula y yo hemos estado pensando, y creemos que lo mejor sería venderla. El mercado está en buen momento. Podríamos sacar un excelente precio». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que alcanzarían cada rincón de mi vida. «Esta es mi casa, Rodrigo. Aquí vivo. ¿A dónde quieres que vaya?» «Hay opciones», intervino Paula, con ese tono condescendiente que me hacía sentir como niña regañada. «Residencias muy cómodas para señoras de tu edad. Lugares donde tendrías compañía, actividades, cuidado médico. No estarías ocupando tanto espacio sola, ocupando espacio. Como si mi existencia fuera inconveniencia geográfica, como si los 64 años que llevaba respirando fueran desperdicio de metros cuadrados que ellos necesitaban monetizar. «¿Ocupando espacio?», repetí, sintiendo que la voz me salía temblorosa, pero cargada de algo nuevo, rabia. Esta casa la construí con mi esposo. Cada ladrillo representa años de trabajo, de sacrificio. Aquí creciste tú, Rodrigo. ¿Ya no te acuerdas? Los recuerdos no pagan nuestras deudas, mamá. La frialdad en su voz me cortó como cuchillo. Paula y yo tenemos proyectos. Necesitamos capital. Esta casa es un activo que está siendo desperdiciado. No es un activo, dije, y sentí las lágrimas quemándome los ojos, aunque me negaba a dejarlas caer. Es mi hogar. Es lo único que me queda de tu padre. ¿No puedes pedirme que lo entregue así como así? Paula suspiró con dramatismo exagerado, como si estuviera lidiando con mujer particularmente terca. Cecilia, sé realista. A tu edad, mantener una casa así es demasiado. Y seamos honestas, no tienes muchos años más por delante. ¿No sería mejor que Rodrigo aprovechara esto ahora, cuando realmente lo necesita? El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Me estaba diciendo que me apurara a morir, que dejara de estorbar, que mi vida tenía fecha de vencimiento que ellos ya habían calculado. Y Rodrigo, mi hijo, el niño que llevé en mi vientre y crié con cada gramo de amor que tenía, no dijo nada en mi defensa. Rodrigo, intenté una vez más, buscando sus ojos que se negaban a encontrar los míos. Tu padre me hizo prometer que nunca vendería esta casa, que la cuidaría hasta mi último día. ¿Vas a pedirme que rompa esa promesa? Mi padre está muerto, respondió con dureza que no reconocí. Y los muertos no pagan cuentas, mamá. Necesito que entiendas la situación. No es personal, es práctico. Todo en mí gritaba que era absolutamente personal.
que estaba eligiendo dinero sobre madre, ambición sobre gratitud, esposa manipuladora sobre mujer que lo dio todo por él. Pero las palabras se atascaban en mi garganta cerrada por la traición. Fue entonces cuando Rodrigo se puso de pie y extendió la mano. «Dame las llaves, mamá. Hasta que esto se resuelva, necesito asegurarme de que no hagas nada impulsivo». ¿Impulsivo? El mundo se inclinaba peligrosamente. ¿Cómo qué? Como cambiar cerraduras o hacer algo legal que complique la venta. Paula se había levantado también, cruzándose de brazos. «Las llaves, Cecilia. No lo hagas más difícil de lo necesario». Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que conocí, del hombre que pensé que había criado. Pero solo vi impaciencia, molestia, y detrás de todo eso, la sombra de Paula manipulando cada movimiento como titiritero invisible. «Rodrigo, por favor», susurré, y odié lo patética que sonaba mi voz. «Las llaves, mamá, ahora». Extendió la mano como quien exige, no como quien pide. Y cuando mis dedos temblaron mientras sacaba las llaves de mi bolsillo, él las arrancó con gesto brusco que me quemó la palma. Sin más palabras, sin mirar atrás, salieron por la puerta de mi casa como si acabaran de cerrar un negocio exitoso. Me quedé ahí parada, sintiendo las piernas ceder, pero negándome a caer. Algo dentro de mí se había roto de forma irreversible, y en el espacio que dejó ese quiebre, algo nuevo comenzaba a crecer. Algo que no era amor ni esperanza, era furia. Esa noche no subí a mi habitación. Me quedé sentada en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, mirando la puerta como si en cualquier momento pudieran volver para arrebatarme algo más. Ya no tenía llaves de mi propia casa. El pensamiento me golpeaba una y otra vez, como ola insistente contra un muro que se desmorona. Sin llaves, era intrusa en el lugar donde había vivido 38 años. El miedo me mantuvo despierta hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Miedo de que regresaran, de que trajeran papeles que yo no entendía, de que me sacaran a la fuerza mientras los vecinos miraban desde sus ventanas, fingiendo no ver nada. Miedo de terminar en uno de esos asilos que Paula mencionaba con tanta naturalidad, rodeada de extraños, esperando una muerte que mi hijo parecía desear con impaciencia mercenaria. Pero entre el miedo y el agotamiento, algo más comenzaba a despertar. Recuerdos de Héctor en sus últimos días, cuando me tomó la mano con la fuerza que le quedaba y me dijo: «Cecilia, prométeme que te cuidarás, que no dejarás que nadie te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que crees». En ese momento pensé que deliraba por la morfina, pero ahora sus palabras resonaban como profecía. Mi teléfono vibró con la violencia de quien exige atención. «Rodrigo». «Mamá, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Ya contacté a un agente inmobiliario. Nos reuniremos el viernes para discutir el precio de salida». Ni siquiera preguntaba, simplemente informaba decisiones tomadas sobre mi vida sin mi consentimiento, como si yo fuera accesorio molesto en una transacción que ya consideraba cerrada. Luego llegó un audio de Paula, su voz dulzona pero con veneno apenas disimulado. «Cecilia, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que esta casa no es adecuada para una señora sola de tu edad. Es demasiado grande, demasiado trabajo. Lo que estamos proponiendo es por tu propio bien. Espero que lo veas así y no nos compliques las cosas». El tono era de maestra hablándole a niña terca, y algo en mí se encendió con furia que no sabía que podía sentir. ¿Mi propio bien? ¿Echarme de mi hogar? ¿Despojarme de todo lo que Héctor y yo construimos? ¿Borrar mi historia como si fuera polvo molesto? ¿Era por mi propio bien? La señora Martínez, mi vecina de 30 años, tocó a la puerta esa tarde. Traía un tupper con sopa y una expresión de preocupación que me hizo querer llorar. «Cecilia, vi a Rodrigo y Paula ayer con un hombre que parecía agente inmobiliario. Estaban tomando fotos de tu casa desde la calle, midiendo cosas». Se mordió el labio, incómoda. «Perdona que me meta, pero ¿está todo bien?» No, no estaba nada bien. Mi hijo estaba tasando mi vida mientras yo todavía respiraba dentro de estas paredes. El cerco se cerraba, y yo había estado tan ocupada tratando de mantener la paz que no había visto el lazo apretándose alrededor de mi cuello hasta que ya casi no podía respirar. Pero algo había cambiado. La soledad que antes me paralizaba ahora se sentía diferente.
como armadura en lugar de prisión. No tenía a mi hijo, eso estaba claro. Lo había perdido hacía tiempo, probablemente desde el día que Paula entró en su vida con sus tacones altos y sus ambiciones calculadas. Pero tenía algo que ellos nunca podrían quitarme. Tenía razón, tenía dignidad, tenía la verdad de mi lado, y tenía los recuerdos de Héctor, que ahora me empujaban hacia adelante como mano firme en mi espalda. Lo escuchaba en mi cabeza, con esa voz tranquila que siempre supo calmarme. No dejes que te borren, Cecilia. Levántate, pelea. Me levanté del sofá donde había pasado la noche y caminé hacia el estudio de Héctor, el lugar que había evitado desde su muerte porque dolía demasiado estar ahí sin él. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes, papeles que había archivado cuidadosamente durante años, escrituras, testamento, facturas que probaban cada peso que invertimos en esta casa, fotografías de la construcción, recibos de pagos. Revisé todo con manos temblorosas pero determinadas. Y ahí, en un sobre amarillento que Héctor había dejado con mi nombre escrito en su letra irregular, encontré lo que necesitaba. Una carta fechada 2 meses antes de su muerte, dirigida a la abogada Patricia Morales, y una copia de cláusulas adicionales en el testamento que yo no recordaba haber leído con detenimiento en medio del dolor de perderlo. Leí las palabras de Héctor y las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Era algo más complejo, gratitud, vindicación y una rabia justa que finalmente tenía dirección. Mi esposo había visto lo que yo me negaba a ver. Había protegido lo que yo no supe defender. Incluso muerto, seguía cuidándome. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban y busqué el número que aparecía en la carta. Patricia Morales contestó al tercer timbre, y su voz profesional me dio la primera sensación de alivio que había sentido en días. Señora Morales, mi nombre es Cecilia Ramírez. Mi esposo Héctor Ramírez fue su cliente. Necesito verla urgentemente. Creo que es momento de ejecutar las cláusulas de protección que él estableció. Hubo una pausa y luego, señora Ramírez, he estado esperando su llamada durante 3 años. ¿Puede venir mañana a las 10? Colgué el teléfono y miré alrededor de mi casa. Esta casa que ya no volvería a darme por vencida. Rodrigo y Paula habían cometido un error fatal. Habían asumido que yo era débil porque había elegido ser amable, que era ignorante porque había elegido confiar, que estaba derrotada porque había llorado en silencio. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La oficina de Patricia Morales estaba en el piso 12 de un edificio moderno que olía a café caro y decisiones importantes. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo que cada segundo que pasaba me devolvía pedazos de mí misma que había perdido en algún momento del camino. Patricia era mujer de unos 50 años, cabello gris cortado con precisión, traje sastre impecable y ojos que parecían capaces de leer mentiras a kilómetros de distancia. Revisó los documentos que le llevé con expresión que no revelaba nada, pero cuando levantó la vista, había algo parecido a satisfacción en su mirada. Su esposo fue muy claro en sus instrucciones, señora Ramírez. Muy claro. Giró la laptop hacia mí, mostrándome cláusulas que había firmado años atrás, sin entender completamente su alcance. Héctor previó exactamente esta situación. Usufruto vitalicio absoluto, con cláusula de exclusión por abuso familiar comprobable. ¿Tiene pruebas de las acciones de su hijo? Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes, los audios de Paula, los correos donde Rodrigo discutía precio de venta como si yo ya estuviera muerta. Patricia los fotografió metódicamente, sin expresión de juicio, pero vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Más que suficiente, dijo finalmente. Voy a contactar a su hijo para una reunión formal. Es importante que él entienda las consecuencias legales de sus acciones. ¿Está preparada para esto, señora Ramírez? Una vez que se activa esta cláusula, no hay marcha atrás. Pensé en 30 años de sacrificios, en las noches cosiendo hasta que me dolían los dedos, en Héctor llegando exhausto del taller, pero sonriendo siempre. Pensé en el niño que Rodrigo había sido y en el hombre cruel en que se había convertido. Pensé en Paula y su sonrisa de tiburón, y pensé en mí, en la mujer que había permitido ser borrada por miedo a quedarme sola. Estoy preparada, respondí con voz que no tembló ni una sola vez.
Rodrigo llegó a la reunión 3 días después, con la arrogancia de quien cree que tiene todas las cartas ganadoras. Paula venía a su lado, tacones resonando en el pasillo como advertencia o amenaza. Entraron a la sala de conferencias con expresiones que iban desde irritación hasta desdén apenas disimulado. «Esto es ridículo», fueron las primeras palabras de Rodrigo al verme sentada al lado de Patricia. «Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Contratar abogados ahora? ¿Con qué dinero?» «Siéntense, por favor». Patricia interrumpió con tono que no admitía réplica. «Estamos aquí para aclarar la situación legal de la propiedad en disputa». Paula se reclinó en su silla con esa sonrisa que tanto odiaba, como si todo esto fuera formalidad molesta antes de conseguir lo que quería. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente por terminar con esta pérdida de tiempo. Patricia comenzó a leer con precisión quirúrgica que convertía cada palabra en bisturí cortando ilusiones. Testamento de Héctor Ramírez, registrado el 15 de marzo de 2021, ante notario público. Cláusula principal. La propiedad ubicada en calle Belgrano 847 queda bajo usufruto vitalicio absoluto de Cecilia Ramírez de Ramírez. Esto significa que mientras la señora Ramírez viva, ella tiene derecho exclusivo de habitación, uso y disfrute de la propiedad mencionada. Rodrigo palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. «Sí, pero eso no significa que no podamos venderla con su consentimiento». «No he terminado». Patricia lo fulminó con la mirada. Cláusula adicional de protección familiar. En caso de que el heredero único, Rodrigo Ramírez, incurra en actos de coacción, presión psicológica, abandono emocional o cualquier forma de abuso dirigido a forzar la venta o cesión de la propiedad, se activará automáticamente la cláusula de exclusión testamentaria. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Paula dejó de sonreír. Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión de alguien que finalmente entiende que el suelo bajo sus pies nunca fue tan sólido como creyó. ¿Exclusión? La voz de Paula salió aguda, casi estridente. Eso no puede ser legal. Es completamente legal y ejecutable. Patricia sacó otro documento. Y tengo pruebas documentadas de mensajes coercitivos, audios intimidatorios y testimonio de vecinos que vieron al señor Ramírez inspeccionando la propiedad con agentes inmobiliarios sin consentimiento de la propietaria legal. La cláusula se activa automáticamente. «¡Soy su hijo!», Rodrigo explotó finalmente, poniéndose de pie con violencia que hizo temblar la mesa. «Tengo derecho a esa casa. La construyó mi padre». Me puse de pie lentamente, mirándolo a los ojos por primera vez desde que esto comenzó. El derecho se cuida, Rodrigo. Se cuida con amor, con respeto, con gratitud. Tú elegiste pisotearlo. Elegiste escuchar a esta mujer que ve a tu madre como obstáculo económico en lugar de recordar quién te crió, quién sacrificó todo por ti. Patricia deslizó otro documento a través de la mesa, con la letra inconfundible de Héctor. Era una carta dirigida a ella, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, cuando el cáncer ya le había robado la fuerza, pero no la lucidez. Mis manos temblaron al reconocer esa escritura que había visto en miles de notas de amor, listas de compras, recordatorios pegados en la nevera. Su esposo me pidió que leyera esto solo si usted algún día necesitaba activar la cláusula de protección, explicó Patricia con suavidad que contrastaba con la firmeza anterior. Creo que es el momento. Comenzó a leer con voz clara que llenó el silencio pesado de la sala. Patricia, si estás leyendo esto, es porque mi Cecilia finalmente tuvo que enfrentar algo que yo temía desde hace años. Amo a mi hijo, pero no soy ciego. He visto cómo Paula lo cambia, cómo lo moldea según sus intereses. He visto la ambición en sus ojos cada vez que mira esta casa que Cecilia y yo construimos con sangre y lágrimas. Y he visto cómo Rodrigo, poco a poco, deja de ser el hijo que criamos para convertirse en alguien que no reconozco. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Héctor lo había visto. Mientras yo me aferraba desesperadamente a la ilusión de que todo estaba bien, él ya había identificado el veneno infiltrándose en nuestra familia. Cecilia es fuerte, continuó Patricia, pero su fortaleza siempre ha sido del tipo silencioso, del tipo que se sacrifica y aguanta porque cree que el amor todo lo soporta. No quiero que su bondad sea usada contra ella.
No quiero que termine sola en algún asilo mientras nuestro hijo vende los recuerdos que tanto nos costó construir. Esta cláusula es mi última forma de protegerla, porque sé que ella nunca se protegerá a sí misma. Héctor Ramírez. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi esposo me había visto con claridad que yo no tuve conmigo misma. Incluso muriendo, había encontrado la manera de cuidarme cuando yo más lo necesitaría. «Esto es manipulación de un hombre enfermo», saltó Paula, levantándose bruscamente. Claramente no estaba en sus facultades cuando escribió esto. Sí, el doctor que atendió al señor Ramírez certificó su plena capacidad mental hasta 3 días antes de su fallecimiento, replicó Patricia sin levantar la vista. Además, tengo aquí otros documentos que creo que les interesará ver. Sacó una carpeta gruesa y comenzó a distribuir papeles sobre la mesa. Correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de conversaciones, registros de visitantes en agencias inmobiliarias. Mi estómago se contrajo al reconocer el nombre de Rodrigo una y otra vez, fechas que se remontaban 6 meses atrás, mucho antes de que me arrancara las llaves. Su hijo ha estado planeando la venta de la propiedad desde enero de este año, señora Ramírez. Aquí hay cotizaciones de 3 agencias diferentes, todas solicitadas por él. Aquí un correo donde discute estrategias para convencerla de mudarse. Y estos son mensajes de WhatsApp entre él y su esposa. Patricia proyectó las conversaciones en la pantalla de la sala. Ahí estaban, en blanco y negro, las palabras que confirmaban todo lo que mi corazón sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Paula, tu madre es un obstáculo. Mientras ella esté ahí, no podemos avanzar. Rodrigo, lo sé, pero no puedo simplemente echarla. Paula, claro que puedes. Es tu herencia. Ella ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Rodrigo, dame tiempo. La convenceré. Paula, el tiempo es dinero, Rodrigo. Entre más esperes, más oportunidades perdemos. Necesito que seas firme con ella. Cada palabra era puñal clavándose en lo que quedaba de mi corazón maternal. No había sido impulso, no había sido momento de debilidad, había sido calculado, planeado, ejecutado con la frialdad de transacción comercial. Esto no es lo que parece, tartamudeó Rodrigo, pero su rostro pálido lo delataba. Mamá, estábamos explorando opciones, nada más, para tu propio beneficio. ¿Mi beneficio? La voz me salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Llamarme obstáculo es por mi beneficio? ¿Decir que ya viví mi vida como si mi existencia fuera estorbo que hay que remover es por mi beneficio? Rodrigo abrió la boca pero no salió nada. Paula intentó levantarse, pero Patricia la detuvo con un gesto. «Hay más», dijo la abogada. «Visitas registradas a un geriátrico en las afueras de la ciudad. El señor Ramírez preguntó por precios, disponibilidad y específicamente por habitaciones para una señora de 60 y tantos años que necesita convencimiento para mudarse». Sus palabras textuales, según la administradora, que tomó nota. La habitación daba vueltas. No solo querían mi casa, ya tenían planeado dónde deshacerse de mí, como mueble viejo que hay que donar para hacer espacio para cosas nuevas y brillantes. «Mamá, yo...» Rodrigo extendió la mano hacia mí, pero la aparté. «No». La palabra salió firme, definitiva. «No me toques. No me llames mamá como si esa palabra todavía significara algo viniendo de tu boca». Miré a este hombre que había salido de mi cuerpo, a quien había amamantado en noches sin dormir, a quien había consolado de cada pesadilla, cada corazón roto, cada fracaso. Y por primera vez en 35 años no vi a mi hijo. Vi a un extraño movido por avaricia y debilidad, un hombre que había elegido moneda sobre memoria, inversión sobre integridad. Héctor había tenido razón, y yo, aferrada a mi amor ciego, me había negado a ver lo evidente hasta que fue casi demasiado tarde. La culpa me apretó la garganta por no haber sido más fuerte, más sabia, más capaz de proteger lo que Héctor y yo construimos. Pero junto con la culpa vino algo más poderoso: alivio. Alivio de finalmente ver la verdad sin los filtros del amor maternal. Alivio de entender que no estaba loca, que mi dolor era real y justificado. Alivio de saber que Héctor, incluso desde la tumba, seguía siendo el hombre que me protegía cuando yo no sabía hacerlo sola. Me puse de pie lentamente,
sintiendo cada uno de mis 64 años, pero también sintiendo algo nuevo: poder. El tipo de poder que viene de finalmente elegirse a una misma después de décadas de ponerse al final de todas las listas. Patricia, dije con voz que resonó clara en la sala silenciosa, quiero dejar absolutamente claro que continuaré viviendo en mi casa hasta mi último día. No la venderé, no la donaré, no la negociaré. Esa casa es la herencia emocional que Héctor me dejó, y nadie tiene derecho a arrebatármela. Entendido, señora Ramírez. Procederé a formalizar la documentación que bloquea cualquier intento de venta o transferencia sin su consentimiento explícito y notariado. Además, continué, sintiendo la fuerza creciendo con cada palabra pronunciada, quiero protección legal ampliada, órdenes de restricción si es necesario. No quiero que se acerquen a mi propiedad sin mi autorización. No quiero más mensajes amenazantes, no más visitas sorpresa, no más inspecciones con agentes inmobiliarios. Eso es ridículo. Paula intentó interrumpir, pero ya no tenía poder sobre mí. Levanté la mano, un gesto simple pero cargado de autoridad recién descubierta. Tú, dije mirándola directamente por primera vez con ojos que no buscaban aceptación ni aprobación, no tienes voz aquí, no eres mi familia, nunca lo fuiste. Fuiste cáncer que infectó la relación con mi hijo. Y ahora finalmente puedo ver el daño que causaste con tu ambición y tu manipulación. No puedes hablarme así, siseó Paula, pero su voz había perdido ese tono de superioridad que siempre usaba conmigo. Puedo y lo haré, fuera de esta sala, fuera de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. Patricia asintió discretamente hacia la puerta. Señora, creo que lo mejor sería que esperara afuera mientras terminamos los detalles legales con el señor Ramírez. Paula miró a Rodrigo, esperando que la defendiera, pero mi hijo estaba hundido en su silla, mirando las manos como si nunca las hubiera visto antes. Después de un momento que se sintió eterno, ella tomó su bolso de diseñador, ese que siempre exhibía como trofeo, y salió de la sala con tacones que sonaban como derrota. Me volví hacia Rodrigo. Ahora estábamos solo nosotros. Patricia observando con profesionalismo discreto y 35 años de historia flotando en el aire como polvo iluminado por el sol que entraba por la ventana. Mi casa no se toca, Rodrigo, y mi dignidad tampoco. Las palabras salieron firmes, sin temblor, sin el peso de las disculpas que solía cargar. Estableceré límites muy claros desde ahora. Puedes intentar reconstruir una relación conmigo, pero será bajo mis términos, con respeto absoluto, con distancia saludable y con la comprensión de que el daño que causaste no se borra con una disculpa. Mamá, yo... Su voz se quebró, y por un momento vi un destello del niño que había sido, pero me negué a ceder. No, escúchame bien. Pasé 30 años sacrificándome por ti, 30 años poniéndote primero, 30 años creyendo que el amor incondicional significaba permitir que me pisotearas. Pero Héctor me enseñó, incluso después de muerto, que amar no significa desaparecer, que cuidar a otros no requiere destruirme a mí misma. Patricia intervino suavemente. Señor Ramírez, la cláusula de exclusión está activada. Esto significa que mientras su madre viva, usted no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Después de su fallecimiento, si no hay reconciliación documentada y verificada por testigos y profesionales, la casa será donada a una institución benéfica según lo estipulado en el testamento modificado que su padre dejó como resguardo. Rodrigo palideció aún más. ¿Donar? ¿A extraños? A personas que realmente la necesitan, sí. Su padre fue muy específico. Prefería que su casa ayudara a familias sin techo antes que terminara en manos de quien no supo valorar el sacrificio que representó construirla. Recogí mis cosas, metiendo documentos en mi bolso con manos que ya no temblaban. La reunión había terminado. Había dicho lo que necesitaba decir. Había establecido los límites que debí poner años atrás. Había elegido mi dignidad sobre el miedo a quedarme sola. Esa noche llegué a mi casa, y saqué las llaves nuevas que Patricia había ordenado cambiar. Las sostuve en mi mano sintiendo su peso, su solidez, su promesa de seguridad. Eran más que metal cortado. Eran símbolo de renacimiento, de autodeterminación, de una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. Recorrí cada habitación lentamente,
reclamando espacios que había comenzado a sentir ajenos. Reorganicé fotografías, moví muebles, abrí ventanas que habían estado cerradas demasiado tiempo. El aire fresco entró llevándose el olor a derrota y trayendo algo nuevo. Posibilidad. Me senté en el jardín que Héctor plantó, bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, y por primera vez desde que me arrancaron las llaves, sonreí. No fue sonrisa triste ni nostálgica. Fue sonrisa de mujer que ha peleado y ganado, que ha elegido coraje sobre comodidad, que ha decidido que su vida vale más que la aprobación de quienes no saben valorarla. El futuro dejó de ser amenaza oscura llena de asilos y abandono. Se convirtió en territorio libre donde yo escribiría las reglas, donde mi voz sería la única que necesitaba escuchar, donde cada día sería acto de amor propio en lugar de sacrificio, esperando reciprocidad que nunca llegaba. Héctor estaría orgulloso. Y yo, finalmente, también estaba orgullosa de mí. Las semanas que siguieron a esa reunión fueron para Rodrigo un descenso hacia una realidad que había evitado enfrentar durante meses. La documentación legal llegó a su casa como sentencia inapelable. 0 derechos sobre la propiedad, 0 posibilidad de venta, 0 herencia mientras su madre viviera. Y después de su muerte, si no había reconciliación genuina y documentada, la casa se donaría a una fundación de familias sin hogar. Héctor había sido meticuloso hasta en los detalles más dolorosos. Paula leyó los papeles con rostro que pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. «¿Cómo pudiste ser tan imbécil?», le gritó esa noche, tirando los documentos contra su pecho. «¿Cómo no investigaste esto antes? Perdimos meses planeando, gastamos en consultas con agentes, y todo para nada porque tu padre te dejó fuera como si fueras un extraño». «No me dejó fuera», intentó defenderse Rodrigo, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Puso condiciones. «Condiciones que ya rompiste, idiota. Esa abogada tiene pruebas de todo. Los mensajes, las visitas a las inmobiliarias, todo. Tu madre te jugó perfectamente». El desprecio en la voz de Paula era palpable, como si él fuera mercancía defectuosa que había dejado de servirle. Rodrigo intentó culpar a Cecilia. Se lo repitió a sí mismo durante noches sin dormir. Ella había sido la manipuladora. Ella había guardado secretos. Ella había usado abogados para castigarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos, la voz de su conciencia le devolvía imágenes que no podía ignorar. Su madre preparando su comida favorita mientras él comía distraído mirando el teléfono. Su madre ofreciéndole ayuda mientras él inventaba excusas para no verla. Su madre llorando silenciosamente cuando él le arrancó las llaves de las manos. Los recuerdos de la infancia comenzaron a invadir sus días como fantasmas reclamando atención. Se vio a sí mismo de 8 años, llorando porque perdió un partido de fútbol, y ahí estaba su madre abrazándolo hasta que dejó de temblar. Se vio de 15, gritándole que la odiaba porque no lo dejó ir a una fiesta. Y ahí estaba ella al día siguiente preparándole el desayuno como si nada hubiera pasado. Se vio de 22, graduándose de la universidad gracias a los turnos dobles que ella trabajó para pagar su matrícula. Siempre había sido amado, incondicionalmente, excesivamente, ciegamente amado. Y él había tomado ese amor como garantía que nunca vencía, como cuenta bancaria de la que podía extraer sin límite y sin consecuencias. La arrogancia que lo sostuvo durante meses comenzó a disolverse, dejando en su lugar un remorso que crecía como tumor maligno. Al principio fue silencioso, un malestar vago que podía ignorar durante el día, pero que lo despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Luego se volvió insoportable, una voz constante que le recordaba cada palabra cruel, cada visita cancelada, cada vez que eligió a Paula sobre su madre. Paula, mientras tanto, se distanciaba con velocidad que lo dejó atónito. «No puedo estar con alguien que no puede ni siquiera manejar su propia herencia», le dijo una noche mientras empacaba una maleta. «Esto era nuestra oportunidad de avanzar, de tener el capital que necesitamos. Pero tú lo arruinaste todo con tu debilidad». «¿Debilidad?», la palabra lo golpeó. «Paula, es mi madre». «Exacto, es tu madre. Pasado. Ella ya vivió su vida. Nosotros somos el presente, el futuro.
O al menos deberíamos serlo si tuvieras agallas para hacer lo necesario. Cerró la maleta con violencia. Pero no las tienes. Eres un cobarde que se deja manipular por una vieja que ya debería estar en un asilo. Algo dentro de Rodrigo se rompió al escuchar esas palabras. No por Paula, sino porque reconoció en ellas los pensamientos que él mismo había tenido, las frases que había repetido en su cabeza para justificar lo injustificable. Y escuchándolas en voz alta, viniendo de boca de esta mujer que supuestamente amaba, sonaban exactamente como lo que eran: crueldad pura disfrazada de pragmatismo. «Vete», dijo con voz que no reconoció como suya. «Si eso es lo que piensas de mi madre, vete». Paula se fue esa noche, y Rodrigo se quedó solo en un departamento que habían planeado remodelar con el dinero de la venta de la casa, solo con su conciencia y con el peso aplastante de entender que había perdido mucho más que una herencia. Había perdido integridad, respeto propio y la confianza de la única persona que había estado dispuesta a sacrificarlo todo por él. Pasaron semanas antes de que reuniera el coraje de llamarla. Marcó el número con manos temblorosas, ensayando disculpas que sabía que eran insuficientes. Cecilia contestó al tercer timbre, su voz cautelosa, pero no hostil. «Mamá», comenzó, y se le quebró la voz en esa sílaba que había usado con tanta ligereza durante años. «Necesito verte. Necesito pedirte perdón». Hubo una pausa larga. Luego, «Puedes venir el sábado a las 3. Pero, Rodrigo, necesito que entiendas algo. No voy a permitir que me lastimes de nuevo. Puedo escucharte, pero no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes». Los límites. Por primera vez en su vida, su madre establecía límites claros y, en lugar de resentimiento, Rodrigo sintió algo parecido al respeto. Quizás incluso alivio de que alguien finalmente lo detuviera, de que alguien dijera basta cuando él no supo hacerlo por sí mismo. La ausencia de ese legado que había dado por sentado le hizo finalmente entender el valor real de su madre. No como administradora de propiedades que eventualmente heredaría, sino como persona que había dedicado su vida entera a construir algo más grande que paredes y techos. Había construido un hogar, una familia, un amor que él destrozó con manos de ambición ciega. La caída moral lo obligó a mirarse sin los filtros que había usado durante años. Se vio como realmente era, un hombre de 35 años que había elegido dinero sobre dignidad, que había permitido que su esposa envenenara la relación más importante de su vida, que había tratado a su madre como obstáculo en lugar de bendición. La casa respiraba diferente ahora. Cecilia lo sentía cada mañana al despertar, esa sensación de que las paredes se habían expandido, de que el aire circulaba con libertad que antes estaba bloqueada. No era solo la casa que había cambiado, era ella misma. Se movía por los espacios con seguridad renovada, como reina que finalmente reclama su trono después de años de exilio autoimpuesto. El jardín fue lo primero que renovó. Pasó una tarde entera de rodillas en la tierra, plantando rosas nuevas junto a las que Héctor había sembrado años atrás. Eligió colores vibrantes, rojos profundos, amarillos brillantes, rosas que parecían capturar el sol de la mañana. Cada planta era promesa de continuidad, prueba de que la vida seguía floreciendo incluso después de los inviernos más duros. Mientras cavaba y plantaba, la señora Martínez se asomó por encima de la cerca. «Te ves diferente, Cecilia. Más, no sé, más tú». Cecilia sonrió, limpiándose la tierra de las manos. «Me siento diferente, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente despertara». Adentro, reorganizó la sala con cuidado deliberado. Las fotografías de Héctor que había guardado porque dolía demasiado mirarlas volvieron a sus lugares de honor. Ahí estaba él en el día de su boda, joven y radiante. Ahí en la construcción de la casa, cubierto de polvo pero sonriendo con orgullo. Ahí con Rodrigo bebé en brazos, mirándolo con ternura que ahora Cecilia podía apreciar sin el filtro del dolor. Cambió las cortinas por otras más claras que dejaban entrar más luz. Movió muebles para crear espacios que invitaban a quedarse, a leer, a simplemente existir sin propósito más allá de estar presente. La casa dejó de ser museo de dolor y se convirtió en santuario de paz. Cada mañana se sentaba junto a la ventana de la cocina con su taza de café, observando cómo el sol entraba por la puerta que daba al jardín.
Era momento simple, casi insignificante, pero se había convertido en su ritual de gratitud. Gratitud por seguir aquí, por haber encontrado la fuerza para defenderse, por tener este espacio que era completamente suyo. Rodrigo apareció un sábado por la tarde, tal como habían acordado. Llegó a pie, sin el auto que antes estacionaba con arrogancia frente al portón. Llevaba las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como hombre que ha aprendido humildad de la forma más dura. Cecilia lo recibió en el jardín, entre las flores nuevas. No lo abrazó inmediatamente, no corrió hacia él como habría hecho antes. Se quedó donde estaba, permitiendo que él cerrara la distancia. «Mamá», dijo él, y sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado recientemente. «No sé por dónde empezar». «Empieza por sentarte», respondió ella, señalando el banco que Héctor había construido. «Y luego empieza por ser honesto». Conversaron durante 2 horas. Rodrigo habló de la manipulación de Paula, pero sin usarla como excusa. Habló de su propia codicia, de cómo había comenzado a ver la casa como inversión en lugar de hogar. Habló de las noches sin dormir desde la reunión con la abogada, de cómo cada recuerdo de la infancia ahora lo torturaba con el peso de lo que había perdido. Cecilia lo escuchó sin interrumpir, pero tampoco con la urgencia de perdonar que antes habría sentido. Había aprendido que el perdón genuino requería tiempo, que las heridas no sanaban simplemente porque alguien se disculpaba. Requería cambio real, sostenido, probado. «No sé si puedo volver a confiar en ti», le dijo finalmente con honestidad que sorprendió a ambos. «Quizás algún día, si me demuestras con acciones y no solo palabras que entiendes el daño que causaste. Pero no será mañana, Rodrigo. Y no será porque yo sea débil o incapaz de perdonar. Será porque finalmente aprendí que cuidarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia». Él asintió, limpiándose las lágrimas que corrían libremente. «Lo entiendo y lo acepto. Gracias por al menos escucharme». Cuando se fue, Cecilia no sintió el vacío devastador que habría sentido meses atrás. Sintió algo más equilibrado, tristeza por lo que se había perdido, pero también fortaleza por haber establecido límites que nunca supo que necesitaba. Aprendió a vivir sola sin sentirse sola. Desarrolló rutinas que la llenaban. Clases de pintura los martes, voluntariado en la biblioteca los jueves, tardes de té con la señora Martínez los domingos. Su vida dejó de girar alrededor de un hijo que no la valoraba y comenzó a girar alrededor de sí misma, de sus intereses, de su paz. La casa se transformó de fortaleza que debía defender en templo donde cultivaba tranquilidad. La presencia de Héctor se sentía en cada rincón, no como fantasma que la atormentaba, sino como guardián eterno que había sabido protegerla incluso después de morir. Cecilia descubrió algo fundamental. La fuerza que buscó desesperadamente afuera siempre había estado dentro de ella. Solo necesitaba permiso para usarla, y ese permiso solo podía venir de sí misma. El dolor que casi la destruyó se transformó en sabiduría que la sostendría el resto de su vida. Aprendió que amar no significa desaparecer, que dar no requiere vaciarse, que ser madre no significa ser mártir. El futuro se abrió frente a ella como ventana hacia horizontes que apenas comenzaba a explorar. Las llaves de su casa permanecían en su bolsillo, símbolo constante de autonomía y autodeterminación. Cuando las tocaba, sentía no solo metal frío, sino promesa cumplida. Cecilia había renacido, no como la mujer que fue, sino como quien siempre tuvo el potencial de ser, dueña de su casa, de su vida, y más importante que todo, de sí misma. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.